Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En Estados Unidos siguen las reacciones tras el fallo que permite quitarles un permiso migratorio a miles de venezolanos. ¿Qué piensan ellos? La muerte violenta de dos jóvenes influencers, una mexicana y una colombiana, deja claro que los femicidios siguen. ¿Cómo entenderlo? Esta semana entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería en España, que afecta a miles de latinoamericanos. Hoy les contamos qué cambia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 22 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace 48 horas, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó un fallo que puede cambiar la vida de muchos venezolanos que viven en ese país. El fallo da luz verde a que el presidente Donald Trump les retire el Temporary Protected Status, o Estatuto de Protección Temporal, TPS. ¿Qué significa eso? Que los que llegaron en 2023, es decir, unos 350,000, se quedarán sin el permiso que los ha dejado vivir y buscar trabajo en Estados Unidos. El fallo fue respaldado por 8 de los 9 magistrados de la Corte, con excepción de Ketanji Brown Jackson. Gran parte de los ciudadanos afectados viven en El Doral, cerca de Miami. Por esa razón, la zona es mejor conocida como Doralzuela. Allí mismo, una venezolana, tras enterarse de la sentencia de la Corte en Washington, habló con la cadena Univisión. Llegar a establecerte aquí y que te digan, mira, no, ya te tienes que ir, es un poco fuerte, sobre todo porque te van a regresar a Venezuela. Sobre todo porque saliste por cuestiones políticas y regresar es volver a lo mismo e incluso peor. El TPS, como permiso, fue creado por una ley de inmigración de 1990. El objetivo es darles cobijo, inicialmente por 18 meses, a los inmigrantes procedentes de países donde hay un conflicto armado y donde ha habido un gran desastre natural. El Salvador, Nicaragua o Siria son algunos ejemplos. Tan pronto llegó a la Casa Blanca, Trump decidió retirarles el TPS a miles de venezolanos. Luego, el 1 de abril, un juez de San Francisco, Edward Chen, suspendió la orden presidencial. El martes, el fallo que profirió la Corte Suprema en Washington dejó sin efecto la providencia del juez. Pero, ¿qué piensan realmente los inmigrantes de Venezuela ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? Llamamos ayer a Miami a César Miguel Rondón, uno de los periodistas venezolanos más prestigiosos. Para los venezolanos en Estados Unidos, esta decisión en torno al tema del TPS, yo lo calificaría como una especie de balde de agua fría. Los venezolanos, en su mayoría, han sido muy pro-Trump. Los que son ciudadanos y han podido votar, en su abrumadora mayoría votaron por Trump. Y los que no, pues se sintieron siempre a gusto con las propuestas de Trump, convencidos de que Trump sería mucho más firme apoyando la causa del retorno a la democracia en Venezuela que lo que fue la administración Biden. Y allí el balde de agua fría. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, que en sus tiempos de senador fue un claro defensor de la causa democrática en Venezuela, ahora entra en posturas un tanto ambiguas. Cuando se logra en la operación de rescate que saca a los 5 refugiados de la Embajada de Venezuela, de Argentina en Caracas, habla del régimen dictatorial peligroso. Su departamento le pide a los ciudadanos americanos, que no vayan a Venezuela porque es un país peligroso donde no hay garantías de ningún tipo. Y a ese país es al que ahora va a mandar
a los venezolanos que con mucho esfuerzo vinieron a Estados Unidos y están tratando de hacerse una vida aquí. Los venezolanos que tienen TPS no son delincuentes, ni han cometido ningún tipo de delito. Todos tuvieron, para poder obtener el TPS, que presentar antecedentes. No tienen antecedentes penales. Todos están aquí en un estatus legal. Lo único que piden es esa protección temporal que les permita seguir aquí. Por cierto, son trabajadores honestos y todos pagan impuestos. Para decirlo en criollo, nos han dejado agarrados de la brocha. La muerte violenta en los últimos 10 días de dos jóvenes influencers, una de México y otra de Colombia, ha causado un impacto enorme en ambos países. El primer homicidio se produjo en Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco, el 13 de mayo y tuvo lugar en un salón de belleza. En su interior estaba su propietaria, Valeria Márquez, una TikToker de 23 años, que cuando transmitía en directo por las redes sociales, con un traje rosado, dijo que iba a recibir un regalo. Pero lo que se vio fue la forma como le dispararon 3 veces hasta perder la vida. Aterrador. 2 días después, en Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander, la víctima fue María José Estupiñán, influencer de 22 años. La escena fue similar. La joven esperaba en su casa una caja de chocolates y al abrir la puerta, un hombre le disparó mortalmente en el rostro. Tanto el fiscal general del estado de Jalisco en México, Salvador González, como el alcalde de Cúcuta en Colombia, Jorge Acevedo, se han pronunciado sobre estos crímenes que han llamado la atención de la prensa internacional. Desde luego que se está investigando o se está entrevistando más bien a toda aquella persona relacionada con esta muchacha, sean amigas, sean familiares, sean conocidos, sean novios. Decirles que estamos tras la pista de estos delincuentes, la investigación está bastante avanzada, vamos a entregar resultados, confiamos en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza pública, estamos atacando el delito en la ciudad de Cúcuta muy de frente y vamos a lograr esclarecer este hecho. En Colombia, como en otros países de la región, la cifra de femicidios es escandalosa. La Defensoría del Pueblo señaló el 29 de abril que en los primeros 3 meses del año, el número de femicidios en esa nación, de 50 millones de habitantes, fue de 123. ¿Cómo es la situación en territorio mexicano y cómo interpretar la muerte de Valeria Márquez? Hablamos ayer con Blanca Luz Olvera, profesora de Derecho Penal y de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de mi país, de México, y el último registro que tienen del último mes es de 59 feminicidios y 191 homicidios dolosos de mujer. Esto significa que en México hay 8 mujeres asesinadas diario. Entre los estados que más se consumaron feminicidios está el Estado de México, Hidalgo y en tercer lugar Jalisco, que es donde ocurrió el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. Lo que llama la atención de este caso es que se realicen los asesinatos de mujeres con la impunidad de no importar que se transmitan en vivo. Ello es resultado de que, si bien es cierto, se realizan investigaciones para localizar, investigar, procesar a los feminicidas, pues no se logra hacerlo. Es mínimo los feminicidas que se encuentran y pues muchísimo menos los que se les hace juicio y pues por tanto que tienen un castigo. Esto resulta como una invitación a que se realice este delito. Y pues también lo que llama la atención es que hay varios mensajes en las redes sociales en donde justifican
este asesinato a Valeria, y pues esto pues demuestra que hay potenciales feminicidas en este caso. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. El martes de esta semana entró en vigor en España el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, una norma que afecta y además interesa a miles de latinoamericanos. Hay que tener en cuenta que de los 49 millones de habitantes de ese país, el 15% son extranjeros. Para entender mejor las cifras, vale la pena recordar que en 2023 entraron a España más de 650.000 inmigrantes con papeles y sin papeles, y que de ese total 470.000 llegaron de América Latina. El 30% de Colombia, el 17% de Venezuela, el 11% del Perú y el 9% de Argentina. El reglamento fue aprobado el 19 de noviembre del año pasado, es decir, hace 6 meses. Ese día, Elena Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del gobierno de Pedro Sánchez, compareció ante la prensa en el Palacio de la Moncloa. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. Estamos ante la reforma más ambiciosa e integral desde su entrada en vigor hace ya 13 años. España necesita del orden de 250.000 a 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar. Actualmente se calcula que en España, un país donde la población envejece, hay unos 800.000 indocumentados. El reglamento les abre ahora caminos para regularizarse. Además, flexibiliza la vigencia de los visados. 1 año para el primero, 4 para el segundo, el que se renueve. Quienes no lo tendrán fácil son los solicitantes de asilo, que son casi 250.000. Si, por ejemplo, las autoridades les rechazan su petición, no se les tendrá en cuenta, para iniciar otros trámites migratorios, el tiempo de permanencia en España. Hay mejores noticias para los estudiantes y para quienes puedan echar mano del arraigo, figura que les permite regularizarse por sus nexos con el país. Así nos lo explicó ayer Juan Manuel Campo Cabal, presidente de la sección de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. Hay unos puntos claves que interesan mucho a la población inmigrante latinoamericana. Tiene que ver con el tema y la figura de lo que se denomina el arraigo. El arraigo realmente es la autorización de residencia temporal por unas circunstancias excepcionales que radican en cabeza de ese latinoamericano interesado que está en territorio español. Hablemos, por ejemplo, del arraigo de segunda oportunidad. Es un arraigo nuevo, sí, novedoso, inédito, en el cual se le da las facilidades para que aquel extranjero latinoamericano que haya tenido en alguna época anterior documentos y no haya podido renovarlos por determinadas circunstancias, podrá recuperar esa residencia, podrá aplicar a este arraigo, ¿sí?, teniendo en cuenta la historia de su residencia legal, que fue interrumpida, sí, no sabemos por qué circunstancias, que habrá que demostrar en su momento, pero que no obedezcan, sí, a causas de orden público, de seguridad o de salud. También está el arraigo sociolaboral, que simplifica un anterior arraigo que era el arraigo social, que consistía en aquel latinoamericano que estaba 3 años en España de forma irregular, podía salir y decir: necesito un permiso de trabajo y residencia porque tengo una oferta seria de trabajo y no he cometido ningún delito ni tengo antecedentes policiales ni penales. Ahora ese arraigo ya no exige 3 años, sino solamente 2 años. Decíamos también que ahora
los familiares de los ciudadanos españoles ya no pueden acogerse al arraigo familiar porque tienen un estatuto específico propio. Y por último, los estudiantes van a tener, sí, estudiantes latinoamericanos en determinadas circunstancias, con su tarjeta de estudiante podrán trabajar hasta 30 horas a la semana y cuando terminen tendrán facilidad para acceder al mercado laboral. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Varios países de Europa, como Italia y el Reino Unido, y algunos de otras zonas del mundo, como Canadá y Egipto, protestaron ayer ante el gobierno de Israel luego de que fuerzas israelíes hicieran tiros de advertencia en Jenin, en la Cisjordania ocupada, donde diplomáticos de 31 naciones iban a visitar un campo de refugiados. El gobierno español convocó en Madrid al embajador israelí y otros países como Francia y Portugal harán lo mismo en sus capitales. Por su parte, la directora de las Relaciones Internacionales de la Unión Europea, Kaja Kallas, le pidió a Israel que investigue el hecho y que castigue a los responsables. Andriy Portnov, que fue asesor del presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukovych, y que fue investigado por malversación, fue asesinado ayer en la mañana cuando dejaba a sus hijas en el colegio americano en Pozuelo de Alarcón, uno de los suburbios más exclusivos cerca de Madrid. Portnov, de 52 años, acusado por corrupción por Estados Unidos, recibió 5 disparos en la espalda y la cabeza. Se trata del tercer homicidio de esta clase en España en los últimos 4 años. Momentos de gran tensión se vivieron ayer en la oficina oval de la Casa Blanca cuando el presidente Donald Trump le dijo a su huésped, el presidente surafricano Cyril Ramaphosa, que en Suráfrica se permite que a los blancos les quiten la tierra y que los maten, lo cual Ramaphosa negó de plano. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can take land. And then when they take the land, they kill the white farmer. Trump puso además videos y mostró noticias impresas para respaldar su tesis. Varios periodistas estaban presentes. Esto recordó el encuentro, para muchos una encerrona, que tuvo lugar en el mismo despacho el 28 de febrero entre Trump y su entonces también huésped, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.